Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y hoy tenemos una invitada querida de este programa que nos ha acompañado en diferentes ocasiones y hoy con temas pues de actualización, de importancia en materia de compensación. Ella es Marta Hernández, directora de consultoría en Capital Humano para Aon. En un momento arrancamos. Quédate con nosotros. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y hoy nos acompaña la experta en compensación y temas de capital humano, Marta Hernández. Martita es directora de consultoría en capital humano para la empresa Aon. Obviamente, Marta tiene más de 25 años en el terreno de consultoría. Ella es experta en temas de compensación, de desarrollo de talento y diferentes aspectos en materia de recursos humanos para la cual brinda el servicio y dirige en Aon. Y bueno, hoy, Marta, queremos que nos compartas para el auditorio algunos tópicos muy particulares. Acaban de presentar los resultados de su encuesta salarial anual que nos da las perspectivas de cómo se ven los esquemas de compensación y salarios para este próximo año y cómo están cerrando ahorita. Pero primero, antes que nada, Martita, bienvenida. Muchas gracias, José María, muchas gracias, IDC. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, el gusto es todo nuestro, Martita. Y bueno, como decía yo, hay un par de cosas que quisiéramos que aclararas para el auditorio y algunos que, pues, por diferentes circunstancias, no somos expertos en esta materia de compensaciones. Y quisiéramos que nos explicaras qué es una encuesta de compensaciones, cómo se obtiene y cómo se usan. Claro que sí, con mucho gusto, pues esa experiencia, José María, que mencionas de los años, efectivamente ahí arranqué, haciendo encuestas de compensación. Ahora son pulsos mucho más ágiles, hay de todo tipo, y de lo que se trata justamente es ir a un mercado con el que la empresa compite en talento, no necesariamente en producto, y captar sus prácticas. Muchas veces se dice mejores prácticas, yo diría prácticas. ¿Cuánto están pagando en salarios en algunos puestos que para las empresas son de interés? Cómo están pagando las prestaciones también a sus colaboradores, ahora con los cambios legales que hemos tenido últimamente. Digo, obvio, nos tenemos que apegar a la ley, pero cómo se están pagando esas prestaciones, cuáles son los distintivos de esas prestaciones, ¿no? Cuáles son, pues obviamente, lo que destaca en esa remuneración. Y por último, el incremento salarial, ¿no? Dependiendo de la temporalidad, pues obviamente estos contenidos van subiendo pues de prioridad. Hoy es importante y normalmente en todas las encuestas captar esos incrementos de salarios que las empresas están dando en el año presente y en el año que viene. Claro, y para ponerlo en práctica de una manera más simplista es saber cuánto se paga en el mercado por determinada posición un contador para que yo pueda atraer pagando lo mismo o un poco más para hacer atractivo a aquellos contadores que hay en el mercado y los puedo invitar a mi compañía a que colaboren conmigo o en su defecto a aquellos que ya tengo yo en mi organización, no tenerlos en un rango salarial en donde yo los exponga a que otras compañías los atraigan hacia ellos, dejándome a mí por estar pagando por abajo de las medias de mercado, que típicamente son los dos parámetros funcionales que debemos de tener mucho cuidado con el talento de nuestra organización, poder atraer y poder retener eficientemente a nuestra gente para que no estén distraídos pensando en que pues, es que me pagan muy poco. Sí, y Correcto. dicho esto, Martita, algo que es importantísimo es conocer los resultados de la encuesta y si nos pudieras platicar un poco los parámetros de la encuesta, a quiénes se encuesta, por qué se encuesta y cuál es la visión que tiene un escenario tan sofisticado como es lo que ustedes producen y que ponen a disposición de aquellos que necesitamos esta información para poder entender los marcos de referencia de mercado en materia de compensación. Claro que sí, con mucho gusto. Y fíjate que tocaste un ejemplo bien práctico, ¿no? Que el colaborador no se distraiga o que alguien llegue a mi empresa y le sea atractivo el paquete. Eso se mide en un porcentaje de rotación, ¿no? Las salidas que las empresas tienen de manera voluntaria
¿no? Y se van normalmente a otras organizaciones por diferentes razones, en especial empezando por el sueldo base. Entonces, desde ahí empezamos justamente a medir la encuesta, desde ahí se acercan con nosotros, oye, yo no quisiera llegar a rotaciones altas o tengo rotaciones altas o simple y sencillamente quiero saber cómo estamos pagando. La encuesta que hoy publicamos recientemente capta más de 500 datos, 500 empresas que se cuestionan estos temas. Va priorizando la prevalencia de las prestaciones, empezando por ley. Hoy sin duda es una sorpresa, por ejemplo, para el personal operativo es empezar a otorgar gastos médicos mayores o alguna ayuda médica, ¿no? Sin necesariamente ser gastos médicos mayores. Sigue en boga todo lo que son bonos variables por productividad, aún siguen existiendo los de puntualidad y bonos variables. Y para personal no sindicalizado, está pues en la mira todos los esquemas variables, se están armonizando los paquetes de compensación, obviamente el pago variable también para ejecutivos y ejecutivos sigue en evolución, para ambos o para todo el personal, el reparto de utilidades, pues hoy está en la mirilla, ¿no? Es uno de los cambios legales y obviamente tenemos repartos de utilidades pues de diversos montos. Entonces todo esto es lo que incluye una encuesta de compensación, los salarios promedio, como tú lo dijiste, de muchos puestos tipo. Nuestra encuesta capta casi mil puestos tipo de todas las industrias. Y por último, como he hecho énfasis, los incrementos salariales, que este año van a oscilar para personal no sindicalizado alrededor del 7%. Más adelante hablaremos de esos rangos. Y para personal sindicalizado alrededor también del 8%, con sus picos, sus valles y sus cuestas. Entonces, en términos generales, eso es lo que contiene la encuesta. Mucho interés en las prácticas de automóviles ejecutivos para empresas en México y pues obviamente cuestionamientos de los corporativos. José María, eso te diría que a grandes rasgos estamos encontrando en la encuesta de compensación recién liberada. Pues sí, muchísimas gracias, Marta. Y uno de los elementos esenciales de un protocolo de estos es precisamente no nada más obtener el dato duro, sino confrontar con la fuente de este indicador para poder entender cómo elementos externos, como puede ser la inflación, como puede ser la guerra de Ucrania con Rusia, ahora el problema que se regresa otra vez después de 50 años entre Israel y sus lamentablemente agredidos y agresivos vecinos, en fin, todos los contextos mundiales, pero también los cambios legislativos locales, las prácticas industriales, lo que dijo el presidente, lo que pasa en los Estados Unidos, afectan los esquemas de inversión, los esquemas de remuneración y obviamente las oportunidades para atraer el talento en nuestra compañía y retenerlo, que es uno de los elementos esenciales si no tengamos el problema de rotación. Y bueno, continuamos platicando con Marta Hernández, experta en materia de compensación, beneficios, desarrollo de talento y otros elementos esenciales dentro del área de recursos humanos por parte de AON. Y Martita linda, platicar contigo y que nos expliques ahora sí de lleno cuáles han sido los resultados más relevantes o puntos que vale la pena que se mencionen que están reportándose hoy día con las encuestas de compensación que llevaron ahora y que recientemente reportaron ya los resultados de las mismas. Claro que sí, José María, con mucho gusto. Pues mira, la encuesta, como venía yo platicando, trae pues alrededor de 60 prestaciones, alrededor de 500 puestos tipo. ¿Cuáles son los sobresalientes? Pues bueno, me voy a ir. Sigue habiendo mucho interés, sobre todo me voy a ir primero para el personal sindicalizado, ¿no? Se siguen haciendo revisiones de contratos colectivos, seguimos en el reto de la famosa legitimación, todavía muchos contratos pendientes, ¿no? De hacer, pues obviamente, y de cumplir con ese tema, pero independientemente de eso, siguen en sus revisiones. Las revisiones de contratos colectivos, dependiendo mucho la antigüedad del contrato, la central sindical o donde se encuentren, andan alrededor del 8%, ¿sí? Sin embargo, tenemos, pues obviamente, y ustedes también lo pueden consultar, negociaciones reportadas abajo de eso, 7%, pero también algunas que alcanzan 2 dígitos. Para personal operativo sindicalizado, 2 dígitos antes representaba un 10%, hoy representa hasta un 20%. Estoy hablando de esos contratos que tienen, pues también, o tenían, ¿no? En algunos años, pues también temas pendientes que había negociado no negociar de manera tradicional, o zonas que ahorita se están previendo
por obviamente llegada y crecimiento de operaciones, por lo que estamos escuchando últimamente por el famoso nearshoring, están cerrando filas. Hoy saben que no pueden competir como venían compitiendo antes, y entonces sí es lógico que encontremos incrementos salariales de hasta el 20% en excepciones. No es una constante, es una excepción. Por otro lado, empezamos a observar negociaciones de contratos colectivos al inicio del año, mejor menores al 1% que veníamos ya escuchando, bajaron a menos del 5%, y hoy estamos en 0.8%. ¿Qué es lo que están revisando contratos colectivos? Que es muy, muy amplio y lo capta también uno de nuestros boletines que conoces perfectamente, José María. Y pues obviamente se van mucho si sigue habiendo ayudas de ahorro, ¿no? A fondos de ahorro, a cajas de ahorro, en cifras, ¿no? No en porcentajes que se piramiden, en cifras. El transporte llegó para quedarse, es algo que ya se quedó como apoyo a todo el contrato colectivo. Bonos, yo mencionaba bonos entre productividad, entre compensación variable, entre tiempo extra y algunos de puntualidad que todavía por ahí sobreviven de contratos anteriores, pues sí representa hasta el 30% del ingreso del colaborador. Un salario promedio de un personal sindicalizado ahora depende también los contratos arriba de los famosos 230 pesos o arriba de los 300 pesos, con el reto del incremento del salario mínimo. También ese es otro tema. Entonces, si nosotros tomamos un incremento a sueldo base de un 8.8%, cerca de un 1% a prestaciones y las famosas retabulaciones que hoy también son una constante en todas las revisiones de contrato colectivo, andan alrededor del 10%. Si hacemos esa suma aritmética sin mayor ciencia, hoy los contratos colectivos, algunos están llegando a ese 20% con estos quiebres, luchando a alcanzar al salario mínimo. Eso es en personal sindicalizado. También estamos viendo que lo que en su momento fue el boom de las multihabilidades, siguen existiendo, por supuesto, las categorías, hoy está siendo un reto la especialidad, ¿no? Dependiendo los procesos, dependiendo las empresas que van a llegar, dependiendo las demandas, dependiendo las producciones, hoy la especialidad en categorías vuelve a ser imponente para la paga de los mismos. Entonces, esto es personal sindicalizado. Me voy a ir al otro rubro, voy a ir al personal no sindicalizado y voy a empezar por el personal directivo y ejecutivo, como que últimamente no se ha hablado mucho de ellos, pero fíjate que justamente hacia cierre de año es cuando muchas empresas dicen, bueno, a ver, ya revisamos a toda la población, ya cerramos ejercicio, ya tuvimos ciertos resultados como negocio y ya es momento de dar por ahí una doble, un zoom a los ejecutivos. Entonces es muy común que en estos momentos algunas organizaciones nos pidan un zoom para su personal directivo a reserva de que ya se les dio incremento o que no se les dio incremento, ¿no? Porque decidieron a lo mejor recargarse más hacia el otro rubro de personal y revisamos sus salarios. Revisamos no solo sus salarios, sino cómo juega la compensación variable de un ejecutivo, que sabemos que puede ir desde los 2 meses, 3 meses para personal directivos o a veces hasta 12 meses para empresas locales. Es muy agresivo este pago. Y también es muy común el juego que tiene la asignación de automóvil, hoy nuevamente cuestionado. Sabemos que esta prestación o esta práctica tiene muchas limitantes, pero es una prestación que para el personal ejecutivo y directivo en México, pues obviamente tiene un distingo y se ha logrado defender. Entonces, esa es otra. Desde luego, también para los ejecutivos hay planes de largo plazo, algunas cuentan con planes accionarios y acompañamiento en temas patrimoniales. ¿Ya que me refiero? A contar con un plan de pensiones privado, ¿no? Con una póliza de gastos médicos mayores, a veces con distinción con respecto al resto del personal y obviamente un seguro de vida. Estos ejercicios son, pues obviamente les digo, muy detallados para este nivel directivo y obviamente también está siendo retado y armonizado pues por todos los cambios legales y por un ecosistema laboral, porque hoy también en directivos tenemos pues bastantes necesidades y demografías en juego. Entonces viene todo el acompañamiento de compensación no monetaria, de esquemas de trabajo para ellos mismos, de esquemas de liderazgo, de movilidad, ¿no? De desarrollo, ¿no? Entonces, pues obviamente liderazgo no se escapa en ninguna de las lecturas que hacemos en Capital Humano.
El líder tiene algo que ver con el bien o el mal. Entonces, ese acompañamiento a los líderes sigue siendo también algo muy, muy valorado para ellos. Bien, Martita, me queda clarísimo que todavía hay mucho más que entender sobre los resultados de las encuestas, pero que los parámetros generales, tanto para sindicalizados como no sindicalizados, siempre aparecen sorpresas, siempre aparecen acciones externas regulatorias que, si bien no tienen una injerencia directa, sí colateralmente alteran los marcos de compensación, como puede ser el incremento al salario mínimo, como serán algunos de los elementos que están discutiéndose en cámaras en materia de beneficios, pero hay otros que no están asociados a esto, como son la cuestión de los autos que bien mencionabas y los bonos, porque en realidad aquí estriba el ahorro, la inversión, el crecimiento ejecutivo, que es la base fundamental para la cual uno retribuye a estos grupos. Es decir, continuamos esta charla llena de información sumamente robusta y, claro, llena de interesantes datos por parte de Marta Hernández en materia de compensación. Martita, y nos compartías algunos elementos esenciales con relación a la remuneración ejecutiva, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de resultados tiene la encuesta? Cuéntanos. Claro que sí, me voy al centro de los puestos, a las posiciones no ejecutivas, a lo mejor gerencias junior, esos expertos en cada una de sus funciones y a lo mejor hasta el nivel de entrada, ¿no? El entry level de que hoy, ¿por qué dura tan poco en las organizaciones? Bueno, la encuesta también brinda todos estos promedios y esa utilidad de que puedan pues hacer un uso y ver esas posiciones cómo se encuentran. Tenemos mucha demanda este año, José María, de análisis de compensación. Dependiendo del giro, habrá empresas que pues sigue el boom de la tecnología, no solamente para las empresas, perdón, que desarrollan tecnología, sino la tecnología que se está implementando en todos los procesos de una organización. Entonces, hoy todas las posiciones de tecnología, sea el rubro que sea, son de muchísimo interés para las organizaciones. Todo lo que tiene también que ver con el tema de retail tuvo un crecimiento, es importante estar observando estas posiciones. Todo lo que tiene que ver con posiciones logísticas, ¿no? Sabemos, obviamente, por donde la ubicación geográfica que tenemos y lo que comentabas antes en impactos ya tanto geográficos, bélicos y económicos, México tiene una bondad de distribución y obviamente las posiciones de logística pues también de mucho interés para las organizaciones. Pero en este grupo de posiciones no ejecutivas, pues obviamente también analizamos que siguen pues desarrollándose y bajando el esquema variable también para ellos. Fíjate que aquí lo que vimos en cuando empezaron los ajustes legales a ciertas prestaciones, las organizaciones lo primero que voltearon a ver fue una compensación variable. Entonces, la compensación variable, desde luego, acompaña estas presiones que tienen las organizaciones en costo cuando se vienen estas regulaciones legales y también, por otro lado, pues el colaborador tiene una aspiración de poder reponer o incluso exceder al mismo. Sin embargo, nosotros ahorita estamos siendo muy cautos y acompañando a varias empresas a actualizar, porque estos ya existen, actualizar diferentes programas de compensación para el personal del área comercial, para el personal operativo, para el personal en mandos medios o ejecutivos. Y lo que sí cuidamos es ese famoso split, es decir, tú tienes que contar con un salario competitivo contra el mercado que tú te miras y que satisfaga las necesidades de tu colaborador primario, sea semanal, sea quincenal, sea mensual, sea catorcenal, y entonces sí ya podemos hablar de una compensación variable. Esta compensación variable para personal no ejecutivo, depende de la madurez de los programas, puede oscilar entre los 15 días a 45 días, siempre y cuando no sea un personal de posiciones gerenciales. Pero no abusar de ellos, sino decir, oye, yo hoy te pensaba dar un incremento del 7%, te doy el 3%, el otro 13% te lo doy en variable, si yo no tengo un sueldo base competitivo. Eso es súper importante. Y por otro lado, me voy a ir justamente también y en lo general a las prácticas no monetarias.
a ese acompañamiento en el famoso bienestar o well-being o padecimientos mentales o estrés laboral o como la connotación que estemos viviendo en nuestras organizaciones. Hay mucha conciencia, José María, de qué tan sana es nuestra población, ¿sí? En temas, obviamente, desde financieros, mentales, ¿sí? Temas médicos y cómo acompañan en todo yo te diría, pues sí, atmósfera a un colaborador, desde padecimientos directos del colaborador, ¿sí? Hasta un padecimiento mental con líneas de apoyo, hasta tener un familiar enfermo y darle a través de un convenio una ayuda y regresamos a las jornadas, ¿no? Esto que aprendimos con la pandemia, que hoy tenemos cuestiones híbridas, que la NOM 037, que la intención de la jornada, bueno, ha sido benéfico para que muchas organizaciones sean más flexibles, ¿no? Sí tenemos un dato que el 50% de las empresas que nosotros con las que trabajamos sí están trabajando en un esquema híbrido, con las combinaciones que no te puedes imaginar, hay de todo, ¿sí? Pero también hay otras organizaciones que por su mismo giro, nicho y cultura regresaron a trabajar. Entonces, aún en estas organizaciones hay conciencia de apoyar al colaborador y de entender qué está necesitando, qué está aspirando a lo mejor porque es una moda y qué no conoce de tu oferta de valor. Hoy serían esos, pues obviamente los aprendizajes que nosotros tenemos en diferentes proyectos. El reto para 2024 sin duda es seguir, pues obviamente proyectando un escenario A y un escenario B, si el salario mínimo supera ese 20%, si realmente va, ¿no? El tema del cambio a jornadas y aguinaldo, ¿qué pasaría, no? Y cómo entonces vamos a distribuir, obviamente, esos ingresos hacia la organización y qué tanto me va a pegar a mí el nearshoring o cualquier tipo de crecimiento que yo tenga cercano a empresas con las que yo compito y entonces irnos por incrementos y compensaciones flexibles desde un sueldo base que, como dije, puede ir de un 7 o un 8% y distribuirlo no de manera uniforme en los colaboradores. Ese es el reto, muy informados, creo que todos estamos muy pendientes de lo que pudiera la autoridad también, pues obviamente comunicarnos y estar muy de cerca con el colaborador de manera constante. Los pulsos de largo plazo empiezan a ser utilizados para otras estrategias. Hoy hay que estar muy cerca del colaborador, pues obviamente nuestros influencers que son nuestros ejecutivos y estar pues creando la marca empleador. Hoy la tenemos pues tan cerca o lejos de un cliqueo. Eso sería por mi parte, José María, lo que estamos viendo en ello en todos los estudios y las líneas que manejamos relacionadas con gente. Extraordinario, Martita. Pues mira, nos queda clarísimo. Muchas gracias por compartir para nuestro auditorio tan precisa información y tan robusta. Me queda claro que aquí hay un par de elementos esenciales que debemos de tener en mente, que es estar alerta a qué está sucediendo en nuestro entorno, conocer nuestros medios de mercado para poder proyectar presupuestos, pero sobre todo sustentado en nuestros resultados, reconocer al empleado valioso que produce, que logra resultados y objetivos para poderlo mantener retenido, enfocado, motivado y no perder de vista con la equivocadísima suposición de que pues se queda porque necesita el trabajo y afuera no hay, porque sí hay especialmente para aquellos que son capaces y que tienen habilidades y el potencial para dar resultados y los podemos perder si perdemos de vista en dónde está el mercado, qué es lo que está sucediendo, algunas tendencias que nuestros competidores pudieran llevar a cabo, que nosotros pudiéramos anticipar con buenas estrategias de retención, con buenos focos para poderles dar el desarrollo y obviamente desarrollar nuestro liderazgo de manera inteligente para que nuestros líderes conduzcan a los equipos de trabajo, formen parte del equipo de trabajo de cerca y podamos tener un entorno competitivo como compañía para enfrentar tanto cambio. Wow, Martita, pues ni qué decirte más que gracias por compartir tan precisa y puntual información para todo nuestro auditorio. Al contrario, un placer estar con ustedes. Gracias por la escucha y encantada de regresar. Qué gusto haya sido la información de utilidad. Esperamos tenerte de nuevo seguro. Pues este es el fin. Muchas gracias por acompañarnos.
Este es Factor Capital Humano. Soy José María Avelar y nos vemos la próxima.